¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo has visto la sesión europea? Atribuíamos las caídas que veíamos hoy más altas hace un ratito, se han suavizado un poco al cierre, a ese desplome de la confianza inversora que hemos visto durante la sesión en ese indicador ZEW, pero por supuesto también es una sesión en la que de nuevo hemos vuelto a ver muchísima volatilidad. En el caso de Estados Unidos, más beneficiados las bolsas por esa caída de los precios del petróleo. Sí, la verdad que ha habido muchos catalizadores, ¿no?, en la sesión de hoy. De hecho, empezábamos la sesión con fuertes caídas en China, superiores al 6%. Están teniendo los peores datos, ¿no?, de contagios de COVID desde que empezó la pandemia, y eso lo que ha hecho es descontar una desaceleración en el crecimiento económico chino. De hecho, también lo que ha provocado es descontar la posibilidad de una menor demanda de petróleo, en el que es el primer importador del mundo, y de ahí que hayan caído tanto los precios del petróleo durante el día de hoy. Luego también, en un segundo plano, esas negociaciones, ¿no?, para tratar de acabar con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y luego también la liberación de sanciones a Irán, que parece que están próximos a llegar a un acuerdo y que este país pueda aumentar todavía más la producción. Entonces, obviamente, eso lo que ha provocado es una fuerte caída de los precios del petróleo, que ya caen cerca de un 30% desde los máximos alcanzados hace apenas 8 días, y lo que ha dado alas, ¿no?, a muchos de los índices, como bien decías, como los norteamericanos, a registrar sesiones positivas, y también aquí en el IBEX 35 a recuperar una caída cercana al 2%. Con este entorno que tenemos después de una bajada de los precios por debajo de los $100 el barril, podríamos decir que el mercado está empezando a suavizar su perspectiva respecto a la Reserva Federal, es decir, se están aliviando los temores de un endurecimiento monetario por parte de Jerome Powell mañana. No, nosotros tampoco pensamos que vaya a ser así. Yo creo que la subida de mañana de 25 puntos básicas está más que descontada. De hecho, ya se está hablando de que después de esta subida de 25 puntos básicos le podrían seguir otras 6 de otros 25 puntos básicos para terminar el año en el entorno del 1,75%, que eran más o menos los mismos niveles, ¿no?, previos a la pandemia. Yo creo que aquí lo que los inversores están debatiendo día tras día son conscientes de que la inflación está en un momento delicado, que va a empeorar en los próximos meses, porque los datos que estamos viendo los últimos días no tienen en cuenta las fuertes subidas desde el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. ¿Y qué va a pasar antes, ¿no? Si se va a descontrolar el crecimiento económico, si vamos a entrar, ¿no?, en un periodo de recesión durante los próximos trimestres, o se va a llegar a un momento en el que se pueda, ¿no?, controlar esa inflación. Esos son los mayores temores y lo que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses. Respecto al comportamiento que estamos viendo en esos precios del petróleo que mencionábamos, Joaquín, ¿hasta dónde podríamos ver la corrección? Esto se relaciona también mucho con lo que mencionabas de la sesión asiática antes, ¿no? Esos nuevos confinamientos en China, ese temor de nuevo a que haya una ralentización mayor en las economías asiáticas y en el gigante asiático, y el temor a que esos cierres de nuevo puedan extenderse y de nuevo volvamos a tener un problema mayor, ¿no?, con las cadenas de suministro y con esos atascos. De momento el cierre es de una semana, pero estamos viendo ya temor a que esto aumente aún más la propia espiral inflacionaria en la que estamos, incluso a pesar de las caídas del petróleo que estamos viendo hoy. Sí, pero desde luego los precios del petróleo tampoco van a bajar mucho más, ¿no? Ya era un problema la inflación en las materias primas antes de que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia, y lo seguirá siendo, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos también ante un problema de oferta. No es tan fácil el tratar de restablecer, ¿no?, la producción y el tratar de producir más, por lo que es posible que los mercados tiendan a equilibrarse más fácilmente vía la destrucción de demanda, ¿no? Muchas empresas a este nivel de precios de la energía les va a costar poder seguir produciendo como lo hacían antes, porque sus márgenes cada vez van a ser más estrechos y van a dejar de hacerlo. Entonces se va a volver a equilibrar, ¿no?, en el mercado cuando muchos productores dejen de consumir, porque aunque queramos pensar, ¿no?, que Venezuela, Irán o otros productores que utilizaban el fracking y a este nivel de precios puede que sean más rentables, puedan empezar a inundar, ¿no?, el mercado de oferta, eso tarda un tiempo, ¿no?, en reflejarse, porque bueno, no es tan fácil, ¿no?, el producir o no producir, no es tan inmediato. Entonces, bueno, es verdad que podemos ver una caída en el precio de las materias primas, sobre todo, como bien decías, en el petróleo, pero no pensamos que vaya mucho más abajo de los $90 por barril.
Pues nos quedamos con esa referencia. Joaquín Robles, muchísimas gracias. Por cierto, que mañana tendremos el informe de la OPEP, que es el primero que recoge, ¿no?, después del inicio de este conflicto. A ver qué nos dice el cártel petrolero, que de momento sigue con su hoja de ruta, pero bueno, esperamos también, bueno, pues ver cómo impacta en el mercado y, por supuesto, atentos mañana con la clave del día en la Reserva Federal. Joaquín, como siempre, gracias. Hasta el martes. Muchas gracias a vosotros.